Primera de Pedro en el capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Solo quiero leer los versículos 13 hasta el 15. Primera de Pedro 1, 13 al 15. Miren lo que dice. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Amén. Dios bueno, te alabamos en esta hora. Seguimos en tu presencia, Señor. Estamos aquí frente a tu palabra. Que esa palabra tuya, Señor, haga en nosotros lo que tú quieres. Porque nada ni nadie puede hacer de nuestras vidas lo que solo puede hacer tu palabra. Porque tu palabra es vida. Señor Dios, gracias por las nuevas perspectivas que tu palabra nos da para vivir. Señor, arraiga esa palabra tuya en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana en nuestra clase de escuela bíblica estuvimos hablando acerca de la santidad. La santidad es un tema muy amplio en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento la santidad tiene un sentido profundamente práctico. Y ese sentido práctico está arraigado en el concepto teológico que viene desde el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento enseña que Dios es santo. Y que todos aquellos que se consideran ser fieles a Dios, todos aquellos que consideran que tienen una relación personal con Dios o que pudieran tenerla, son llamados a ser santos. En la película Fuga de Alcatraz, una película que salió hace mucho tiempo, que años atrás tuve oportunidad de ver, el protagonista es un presidiario que está desde luego preso en la famosa, o en la que en otro tiempo fue la famosa prisión de Alcatraz. Él está planeando una fuga que a la postre se da como algo sumamente espectacular. Pero aquel protagonista, aquel presidiario, se hace a un amigo muy especial de él, que viene a ser como su mano derecha. Pero también se hace a un enemigo mortal en la prisión. Aquel enemigo mortal de este presidiario tenía, por decirlo, la costumbre de atacar a sus enemigos por la espalda. Nunca lo hacía de frente. En alguna ocasión se presenta un grave conflicto personal entre los dos y el enemigo del presidiario que está planeando fugarse planea un ataque contra él. En una tarde en que todos los presos tienen lugar
de salir al patio de la cárcel para tener un tiempo de sol y de compartir los unos con los otros, es cuando se presenta el ataque contra el protagonista de nuestra historia. Este presidiario sabe que su enemigo lo va a atacar, pero él confía en su amigo personal para que le ayude. Y cuando su enemigo viene por la espalda a atacarlo, su amigo le avisa. Pero hay una pregunta crucial que él le hace: ¿de qué lado viene? Dime de qué lado viene. Y con solo saber de qué lado venía su enemigo, él puede estar preparado para defenderse y salvar su vida. Nosotros debiéramos también, como seguidores de Jesús, constantemente preguntarnos si de qué lado viene el ataque a nuestra vida espiritual o moral, para prepararnos y saber cómo nos vamos a defender. Amén, hermanos. Así que el creyente cristiano o toda persona que quiere seguir a Jesús o que sigue a Jesús, que es un seguidor de Él, tiene que comprender que tendrá que lidiar con circunstancias, con situaciones y con personas que exigen o exigirán de Él una manera de responder diferente a la de su medio o a la que asumía antes de ser cristiano. Nosotros no podemos pasar por alto al autor de esta epístola, y no es nada más ni nada menos que Pedro. Nosotros, los que conocemos en detalle el Nuevo Testamento y los personajes que lo protagonizan, sabemos quién era Pedro. Y es sorprendente ver que ese Pedro que antes conocimos, ahora hable como habla, ahora aconseje como aconseja a estos creyentes a los que él les dirige su carta. Nosotros sabemos que Pedro era una persona explosiva, sabemos que Pedro era una persona compulsiva, sabemos que Pedro era una persona que hablaba antes de pensar, o que quizás daba el golpe y después pensaba. Pedro era de las personas que creía que las cosas se solucionaban por medio de las armas o de la violencia. Pedro tenía un carácter supremamente difícil, tenía un carácter explosivo, un carácter fácilmente alterable. Podríamos decir que Pedro era una persona que no tenía una facilidad propia para dominar su carácter. Así que es interesante cómo ese Pedro, que un día se encontró frente a frente con Jesús, y al que Jesús le dijo: ahora tú eres Simón, el hijo de Jonás, ahora eres un producto en bruto, por decirlo así, ahora eres alguien que está en alguna forma digamos, controlado por sus propias debilidades. Pero Jesús le dijo: tú serás llamado Pedro. Yo te llevaré en un proceso en el que serás formado. Tendrás que pasar por muchas circunstancias, por muchas situaciones. Tendrás que enfrentar personas que te van a resultar difíciles, pero todo eso va a contribuir a formar en ti un carácter completamente nuevo. Las circunstancias deben ser vistas y afrontadas desde el punto de vista del propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros debiéramos preguntarnos siempre, cada vez que estemos pasando por diversas circunstancias en nuestra vida, debiéramos preguntarnos cuál es el propósito de Dios a través de esta circunstancia en mi vida.
en lo que se refiere a lo personal en mí, a mi carácter, a mi manera de pensar, a mi manera de actuar, a mi manera de relacionarme con el mundo que me rodea. El apóstol Santiago decía, hermanos, tengan por sumo gozo, tengan como la máxima alegría en sus vidas cuando se vean en medio de diversas pruebas. Porque las pruebas tienen un propósito. Las luchas en la vida tienen un propósito. Las tentaciones en la vida tienen un propósito. De modo que nosotros necesitamos mirar una enseñanza como esta en Primera de Pedro desde una perspectiva circunstancial. No se trata meramente de que vamos a hacer aquí una reflexión espiritualizada de la vida, sino que se trata de traer los valores espirituales y ver cómo los aplicamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de cada día o en nuestra habitual manera de vivir. Aquí es muy importante la expresión por tanto en el versículo 13. Por tanto, preparen su mente en sus versiones. La versión Reina Valera más anterior a esta dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y ahora vamos a explicar un poco eso. Pero esa expresión, por tanto, que Pedro utiliza aquí, es muy importante porque esa expresión une este pasaje con lo que Pedro viene diciendo anteriormente. Eso simplemente significa que hay que tener presente esto que él está diciendo ahora en vista de lo que él ha advertido anteriormente. Pedro se dio cuenta que los creyentes cristianos a los que él dirige esta epístola estaban a punto de pasar por momentos muy difíciles, ¿ya? En el versículo 6 del capítulo 1 dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Pedro se dio cuenta y advierte a la iglesia, ustedes van a pasar momentos muy difíciles, van a verse atacados, van a verse menospreciados, la gente los va a insultar, va a comenzar tal vez una difícil persecución contra ustedes por ser cristianos. Esto equivaldría a decir, bueno, ustedes van a pasar por situaciones muy difíciles por ser cristianos y es muy probable que ahora estén preocupados por cómo los van a tratar por seguir a Jesús, o cómo van a enfrentar a ese esposo difícil que no les gusta que la esposa venga a la iglesia, o cómo van a enfrentar ese problema que tienen con ese hijo que no se quiere sujetar a su autoridad, que no quiere acatar la palabra de Dios en su vida, o esas personas que los van a insultar o que se van a burlar de ustedes por ser cristianos. Y tal vez ustedes están pensando, ¿cómo voy a manejar esa situación? ¿Cómo voy a manejar esas circunstancias? O esto también equivaldría a decir, mañana o pasado, ustedes van a enfrentar duras pruebas en sus vidas. Y ustedes debieran preguntarse, si las pruebas van a venir a mi vida mañana, sea cualesquiera la forma en que vengan, ¿yo cómo las voy a recibir? ¿Cómo voy a reaccionar ante esas pruebas? Pedro sabía que aquellos creyentes cristianos tenían dos opciones ante la posible persecución que venía contra ellos. Ellos tenían solo dos opciones. Una opción era asumir la misma forma de ser de sus perseguidores y responder con las mismas armas, responder con la misma moneda
en la forma como ellos los trataban. Esa era una opción. Si me golpean, yo devuelvo el golpe 2 veces. Si me gritan, yo devuelvo 2 gritos. Si alguien me trata mal, yo lo trato peor. Si alguien me dice una palabra insultante, yo se la devuelvo cuadruplicada. Es lo que nosotros acostumbramos a hacer. Esa es una opción. Pero el apóstol Pedro dice que hay otra opción. La otra opción es preparar nuestra manera de pensar, predisponer nuestra manera de pensar para que cualquiera que sea la forma como se presenten las pruebas en mi vida, yo voy a recibirlas, voy a reaccionar como un hijo o como una hija de Dios. Y eso es diferente. O sea que Pedro está diciéndole a la iglesia, en vista de las circunstancias difíciles, inquietantes, abrumadoras que se vislumbran, y de lo que es la verdadera condición de aquel que sigue a Jesús, en medio de esas circunstancias, es preciso asumir actitudes proactivas. Hace días hablábamos acerca de la importancia de ser proactivos. Yo les digo esto, hermanos, nosotros nos equivocaríamos menos, nosotros cometeríamos menos errores, nosotros tendríamos menos de qué lamentarnos, nosotros tendríamos menos que pedir perdón a otros si asumiéramos una manera de pensar anticipada con respecto a lo que pudiera venir a nuestra vida. Ser proactivos es reconocer que vivimos en un mundo imperfecto y que ese mundo imperfecto está compuesto de gente imperfecta y que la gente, por ser imperfecta como nosotros, de alguna manera y en algún momento van a proceder contra nosotros de la manera menos esperada. Así que debiéramos tener una manera de pensar dispuesta para recibir esas circunstancias. En este sentido es preciso asumir una manera de pensar dispuesta a la obediencia a Dios. Por eso Pedro dice en el versículo 14, pórtense como hijos obedientes, y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. La verdad, hermanos, es que en nuestra relación con Dios es importante obedecer. Es importante obedecer. Y quizás es esa la parte más difícil. De niños a nosotros nos costaba obedecer. Y probablemente muchas veces nos ganamos justificados castigos por parte de nuestros padres hasta que aprendiéramos a obedecer. Porque la obediencia es una de las actitudes más difíciles que ha de aprender el ser humano. Y como cristianos no somos la excepción. Hay cosas en las que es fácil obedecer, pero hay muchas otras cosas en las que necesitamos aprender, porque no podemos hacerlo de manera natural. La versión Dios habla hoy traduce este versículo 13 diciendo, por esa razón estén preparados y usen de su buen juicio. Así traduce la versión Dios habla hoy. Y la Biblia en lenguaje sencillo traduce mejor. Dice, por eso, o sea, por esa razón, estén atentos y piensen lo que van a hacer. Estén atentos y piensen cómo van a reaccionar. Estén atentos y piensen cómo van a hablar.
Estén atentos y piensen cómo van a responder. Estén atentos y piensen lo que van a hacer. Ahora, miren quién dice eso. El que antes no pensaba antes de hacer o decir cualquier cosa. Ahora es el mismo hombre el que dice, yo he aprendido. Quizás a través de duros golpes en la vida y de chocarme con el mundo y con otras personas, pero he aprendido que uno debe pensar primero lo que va a hacer. La forma como está en las versiones, en la mayoría de las versiones, cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, era una figura muy conocida por la gente en ese entonces, porque tenía que ver con la manera de vestirse. Ellos usaban túnicas, los hombres generalmente usaban túnicas. En las tierras orientales, inclusive hasta el día de hoy, hay regiones o países en el Oriente Medio en donde los hombres se visten con túnicas. En los tiempos del Nuevo Testamento era así. La túnica era una forma de vestir cultural muy apropiada para ellos. Pero cuando tenían que hacer trabajos que requerían esfuerzo físico, como ir al campo a arar, o correr, o pelear en la guerra, ellos tenían que levantarse la túnica, enrollársela, y con un cinturón que llevaban a la cintura, se la ataban, y dejaban libres las piernas para poderse mover. Lo que eso significa, aplicando eso en un sentido práctico, es que debemos asumir una actitud inteligente frente a una situación que nos presiona. A ningún judío, a ningún hombre en aquel entonces se le hubiera ocurrido salir a correr con la túnica en estado normal. Nunca se le habría ocurrido ir a trabajar en el campo con la túnica rozándole los tobillos, y menos salir a pelear en la guerra. Eso sería visto como poco inteligente. Lo más práctico, lo más inteligente era ceñir los lomos. Pedro aplica esa figura a nuestra manera de pensar. Necesitamos aprender a pensar anticipadamente en lo que pudiera presentarse que viniera contra nuestra vida, contra nuestra fe, contra nuestras convicciones, contra nuestro testimonio o contra nuestra obediencia al Señor. El carácter nuestro, el carácter humano nuestro, es muy susceptible, y es susceptible de exasperarse, de reaccionar violentamente o aún de huir en situaciones de presión. Y esto nosotros lo mostramos o bien en una forma muy callada o lo mostramos en una forma muy activa. Las personas que siguen a Jesús no son la excepción. Ninguno de nosotros es la excepción a esto. Sin embargo, esto tiene la ventaja de que puede ayudarnos a aprender a obedecer. Simplemente puede ayudarnos a aprender a obedecer. Las circunstancias difíciles requieren ante todo obediencia. La presión de la tentación requiere obediencia. Las pruebas requieren obediencia. Y aún, si nosotros examináramos nuestra conciencia y llegáramos a darnos cuenta de que le hemos fallado a Dios, de que hemos pecado, eso requiere obediencia. Requiere que obedezcamos a Dios y confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Piense usted en sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias más difíciles que usted está pasando en este momento? ¿Cuáles son sus circunstancias más difíciles? Las circunstancias difíciles no son la excepción para nadie. Ninguno de nosotros estamos libres de circunstancias difíciles. Pero las circunstancias difíciles tienen el propósito de enseñarnos a buscar a Dios. Muchas personas se desilusionan de Dios. Muchas personas
reaccionan contra Dios por causa de sus circunstancias difíciles. Pero Dios quiere enseñarnos a verlo a Él en medio de nuestras circunstancias difíciles. Muchos de nosotros conocemos la historia que está en el libro de Daniel, de cómo en los tiempos del rey Nabucodonosor, 3 hombres, por ser fieles a Dios, fueron metidos en un horno de fuego. Y tanto odiaban a aquellas personas que hicieron eso, a esos siervos de Dios, que calentaron el horno 4 veces más de lo normal. Como quien dice, queremos desaparecerlos de inmediato y completamente. Y los metieron en el horno. Pero en un momento dado alguien se asomó a mirar qué había sido de aquellos 3 siervos de Dios y le sorprendió ver que estaban bien en medio de las llamas del horno. Estaban bien, ni siquiera su ropa se había chamuscado. Y lo que más les sorprendió es que nosotros metimos 3, pero ¿por qué vemos 4? Y entonces alguien más se asomó y dijo, sí, ahí están los 3 que metimos al horno, pero el 4 es un ángel de Dios. Las circunstancias difíciles llegarán a nuestra vida, o tal vez han llegado ahora. Pero aún en medio de nuestras circunstancias difíciles, Dios ha prometido estar presente. Amén. Si nosotros tenemos esa fe, piense en la presión de las circunstancias difíciles, piense en la presión de las tentaciones con las que usted lucha, piense en la presión de las pruebas que usted afronta, pero tenga presente, Dios está en medio de sus circunstancias. Dios está con usted y lo que Él espera es que usted le obedezca a Él, que usted dependa de Él. Dios no se escandaliza por las cosas que a usted le tientan. A Dios lo que le interesa es que en medio de las tentaciones que usted sufre, usted aprenda a depender de Él y le obedezca a Dios. Hermanos queridos, la obediencia es importante, porque la obediencia es lo que nos ayuda a crecer. La obediencia tiene que partir de una actitud inteligente. La obediencia tiene que ser a conciencia y la obediencia tiene que ser con la esperanza de que voy a ser mejor de lo que ahora soy. Cuando obedecemos, crecemos. Amén, hermanos. Y una cosa más, es preciso entonces acogerse a los principios de Dios y no a los de la antigua o de nuestra antigua naturaleza. Digo esto porque cuando una persona lleva una relación personal con Jesús, entonces Cristo viene a morar en su vida. Eso es otra historia. Pero Cristo viene a morar en nuestra vida cuando nosotros comenzamos una relación personal con Jesús. Cuando le decimos, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo voy a seguirte. Yo te recibo como mi Salvador y pongo toda mi fe y mi confianza en ti. Así que ven a mi vida, ven a mi corazón. Jesús ha prometido entrar a nuestra vida cuando nosotros le invitamos a hacerlo. Entonces, se crea en nosotros una persona nueva. Hay un nuevo hombre y hay una nueva mujer. Hay una naturaleza nueva en nosotros, que es Cristo. ¿Me entienden eso que les estoy diciendo? Pero nuestra antigua naturaleza humana sigue ahí tal cual. Entonces esa naturaleza antigua nuestra entra en conflicto con nuestra nueva naturaleza. Por eso estoy diciendo que es preciso acogerse a los principios de Dios y no a los de nuestra antigua naturaleza que querrá otra vez salir a flote
y controlar nuestra vida. Cuando a nosotros nos golpean una mejilla y nosotros devolvemos el golpe en forma doble, ¿cuál de nuestras dos naturalezas es la que está respondiendo? Nuestra antigua naturaleza. El apóstol Pedro dice, ustedes deben ser diferentes. Ustedes deben actuar en forma distinta. En el versículo 15 dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Santo no es ser perfecto. Santo no es haber nacido con una buena estrella. Santo no es haber nacido privilegiado en una condición moral delante de Dios, diferente a los demás seres humanos. No, en el Nuevo Testamento eso no es ser santo. Ser santo es ser diferente al resto en el sentido de que mientras los demás viven de acuerdo a su naturaleza humana, yo vivo de acuerdo a la naturaleza de Cristo Jesús en mí. Y cuando las circunstancias me lo exigen, o las tentaciones o las pruebas en la vida, quien debe manifestarse en mi vida es el carácter de Jesús. El desafío que aquel que sigue a Jesús tiene es responder, reaccionar de la manera opuesta a como lo hacía antes de ser cristiano. El apóstol Pedro utiliza una palabra aquí muy interesante que aparece en la versión Reina Valera que usted tiene, y es la palabra conformarse. No se conformen a los antiguos deseos que antes tenían. La palabra conformarse es una palabra que significa verse metido en un molde que nos da una forma que nosotros no podemos cambiar. En realidad, la palabra que Pedro utiliza ahí es una palabra de la cual se deriva el término esquema. Nosotros, la mayoría o todos, sabemos lo que es un esquema, ¿ya? Un esquema es algo que nos encierra. Todos nosotros tenemos en alguna forma un esquema, un carácter, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar que nos encierra. Estamos dentro de un esquema que en alguna manera se ha establecido en nosotros y que a la postre resulta ser muy difícil de cambiar. Tenemos un esquema, una manera establecida y a veces casi inamovible de hacer las cosas, de pensar, de hablar, de relacionarnos, de reaccionar. Nosotros, en la medida en que nos conocemos, sabemos si somos lo suficientemente conscientes. Nosotros sabemos cómo reaccionamos o estamos acostumbrados a reaccionar en ciertas circunstancias. Hay personas que dicen de nosotros, no, a ese ni le hable porque usted sabe ese cómo reacciona. ¿No ha escuchado usted que alguien hable de usted así? A ese o a esa ni le diga nada porque ese no consiente nada, ese es muy maleducado, ese habla muy mal, ese es muy vulgar. Estamos dentro de ciertos esquemas. Nosotros hacemos eso a partir de esos esquemas. Y todo eso se estableció en nosotros como una serie de costumbres para satisfacer o bien nuestros deseos o para sentirnos seguros. Y nos parecía que estaba bien, porque no teníamos otro punto de referencia. No había nada ni nadie que nos dijera, excepto en algunos casos nuestra propia conciencia, eso está mal. Por ejemplo, si usted solía ser una persona rencorosa, ahora como seguidor de Jesús, usted necesita romper con ese esquema. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, si quiere mire conmigo allí en su Biblia, ya voy terminando, en el capítulo 5,
Dice Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Lindo suena esto hasta aquí, ¿verdad? Pero en el versículo 3 Pablo dice, entre ustedes ni siquiera debiera hablarse de inmoralidad sexual. Entre ustedes ni siquiera debiera hablarse de que hay personas que son avaras, que les gusta acumular y no les gusta compartir con nadie. Pablo dice también, entre ustedes ni siquiera debiera hablarse de que hay personas moralmente depravadas o personas con perversiones sexuales, porque ustedes son santos. Y dice Pablo en el versículo 4, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras o vulgares. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los seres humanos estamos metidos dentro de ciertos esquemas de comportamiento, de maneras de pensar o de hablar. Y Pablo está diciendo, si te consideras seguidor de Jesús, necesitas romper con esos esquemas. En el Sermón del Monte, Jesús habló mucho acerca de eso. Y él decía, por poner un ejemplo, él decía, bueno, ustedes tradicionalmente, le decía él a la gente de su tiempo, ustedes tradicionalmente han oído decir, y eso se estableció como una manera de pensar que todo el mundo tiene, mientras yo no mate a mi prójimo, no soy un asesino. Eso escucharon ustedes decir y piensan que no son responsables solo porque hasta ahora, en el sentido físico, nunca han asesinado a otra persona. Pero Jesús les dijo, pero yo les digo, todo aquel que se enoje contra su hermano es como si lo matara. Y eso significa que hay una forma de proceder que hace daño a mi prójimo, que la mayoría de las veces no está contemplada en mi manera de pensar. Si nosotros le levantamos a alguien una calumnia, si nosotros levantamos contra alguien un falso testimonio, si nosotros ridiculizamos a otra persona, si la insultamos, si denigramos su honra, su dignidad, si hablamos mal de esa persona, estamos haciéndole daño a nuestro prójimo. Y Jesús dice, eso es casi lo mismo que tomar un arma y quitarle la vida, porque quitarle la honra a otra persona es como matarla. ¿Ven eso? Así que lo tremendo es cuando Jesús viene a nuestra vida y comienza a remover, a sacudir nuestros esquemas. Estos creyentes a los que les escribe Pedro están a punto de responder con violencia a aquellos que vienen con violencia contra ellos. Pero Pedro les dice, si ustedes son hijos obedientes de Dios, actúen de acuerdo a los principios de Dios. Nosotros siempre tendemos a seguir volviendo o inclinándonos a nuestro antiguo molde o a mantenernos dentro del molde, dentro de nuestro esquema. Pero hermanos queridos, la obediencia al Señor y a su palabra es lo único que nos puede ir sustrayendo, sacando, librando de esos esquemas, de ese molde, dentro de los cuales nosotros nos acostumbramos
a actuar. Por eso Pedro hace tanta insistencia. Como hijos de Dios, sean obedientes a Dios. Y el apóstol Pablo dice lo mismo a los Efesios. Como hijos obedientes, sean obedientes a Dios. Nosotros necesitamos aprender, sí, de qué lado el mal nos va a atacar, para nosotros estar listos para hacerle frente y poder siempre obedecer a Dios. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Amén.